Hola familia, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si estás aquí por primera vez, ¿qué tal si te suscribes, activas la campanita para que cada vez que subo un nuevo video pueda llegarte la notificación? Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona mucho, todos los temas me apasionan, pero este en particular creo que encierra muchas cosas en nuestro diario vivir y es la obediencia. Le tengo por título a estas reflexiones: mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. Muchas veces creemos que adoración o adorar se trata de lo que yo hago para Dios. Se trata más de hacer, pero se trata más de ser. No es solo cantar canciones para Dios, no es solo hacer cosas para Dios, no es vivir de una forma para mostrarle a la gente que yo sirvo o conozco a Dios, sino que es que Dios te conozca a ti. ¿Por qué? Porque tú obedeces su voz. Y quiero contarte una historia que se encuentra en Génesis capítulo 22 versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí podemos ver a Dios hablando a Abraham, diciéndole: Abraham, entrégame a tu único hijo, ofrécelo en holocausto, ofrécelo en sacrificio para mí. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de Abraham? Seguimos en el versículo 3, dice: la respuesta de Abraham fue que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Podemos ver cómo Abraham escucha la voz de Dios y al día siguiente lo primero que hace al levantarse es ordenar su asno, preparar su asno, preparar todas las cosas para obedecer la voz de Dios. Muchas veces Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas pidiéndonos algo para poner cosas nuevas. Y nosotros tenemos tanto miedo de perder algo cuando Dios nos los pide, pero es Dios quien nos los pide porque fue Dios quien nos los dio, familia. La historia continúa y podemos ver que Abraham, en medio de su situación, en medio de lo que está viviendo, Abraham comienza a hacer todo lo que Dios le pidió. Saca la leña, comienza a armar el holocausto, tanto que el niño, su hijo Isaac, le pregunta: Padre, yo veo todo aquí, todo está preparado. Lo único que no veo es qué vas a sacrificar. No veo ningún cordero, no veo ningún animalito por acá. Me imagino a ese muchacho lleno de miedo. Pero familia, cuando Dios habla a nuestros corazones, Dios se encarga de lo que nos dijo. Dios se encarga de proveer, Dios se encarga de abrir puertas, Dios se encarga de respaldar su palabra. Abraham, cuando iba a subir al monte, le pide a sus siervos que lo esperen mientras él sube a adorar a Dios. Y aquí podemos ver lo que hablábamos en el principio. Adorar no se trata de cantar, familia. Adorar no se trata, aunque hace parte, no quiero que malentiendan lo que digo, hace parte de la adoración, pero no es todo de la adoración, porque la adoración tiene que ver con el corazón correcto, más que el lugar, más que la posición, más de las cosas que yo pueda hacer. Se trata de cómo lo hago, en dónde está posicionado mi corazón. Si realmente mi corazón está edificado en la roca fuerte, en la roca firme que es Cristo Jesús. Abraham sube a adorar a Dios con su obediencia, con su entrega absoluta. Abraham sube al monte temiendo la voz de Dios. Tener temor a Dios no significa tenerle miedo a cumplir lo que Él nos pide,
o hacer las cosas por miedo para Dios. Tenerle temor a Dios significa que la voz de Dios sea mucho más fuerte que cualquier voz que pueda aturdirme. Familia, mi obediencia es mi mejor adoración. No existen los límites para obedecer a Dios. No existen las piedras en el camino para obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios tiene que ver con la palabra que Dios me dio. Y si Dios me dio la palabra, Él mismo se va a encargar de respaldarla, como lo dije ahorita. En la misma historia, en el versículo 11 en adelante, cuando Abraham se preguntaba dónde estaba el sacrificio, qué iba a pasar, se dio cuenta que tenía que entregar a su hijo. Él comienza a amarrar a Isaac y a subirlo al altar para ofrendarlo como se lo había pedido Dios. Pero familia, en el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¡Wow! Qué gran bendición saber que Dios respalda su palabra. El ángel de Jehová llama a Abraham para decirle: no lo hagas. Mira a tu alrededor. A tu alrededor está la solución. A ti te toca el sacrificio. A ti y a mí nos toca el sacrificio, pero a nuestro alrededor está la solución. En nuestro alrededor está la provisión de Dios. Tal vez no lo podamos notar porque cuando se trata de cosas nuevas, son cosas que nunca hemos visto. Pero Dios está presente en medio de tu situación. Dios está presente en medio de tu enfermedad. Dios está presente en medio de la ansiedad. Dios está presente en medio de tu depresión, de las noches que no puedes dormir. Ahí también está Dios. Dios no se ha ido. Dios sigue en el mismo lugar. Ser obedientes no nos hace autosuficientes. Ser obedientes nos hace dependientes del Padre. Saber que no podemos solos, necesitamos la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Solos no podemos, necesitamos al Espíritu Santo para poder ser guiados bajo la palabra que Dios nos dio. Juan capítulo 16 versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el poder, el dunamis de Dios dentro de nosotros, dispuesto, porque la Biblia dice en Santiago que Él nos anhela celosamente. Él está dispuesto a guiarte a las promesas de Dios. Él está dispuesto a guiarte a las promesas de Dios. Solos no podemos, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos intimar con el Espíritu Santo, necesitamos encendernos en amor por el Padre. Necesitamos encendernos en amor por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo pueda revelarnos lo que dice su palabra. He escuchado que la Biblia es el único libro que puedes leer con el autor al lado. Y familia, el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, a guiarnos, a llevarnos en medio de esta situación. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice que los que le aman le obedecen. Jesús dice que los que le aman le obedecen. Aman su palabra. Aman su ley, aman lo que Él pide de cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
llevemos a la práctica todo lo que hemos escuchado de Dios. Practiquemos el Evangelio. Practicarlo es tratar de vivirlo, cada día esforzarnos más por agradar los ojos de Dios. No tenemos nada que sorprenda a Dios, pero nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Hace días mi esposa pintaba a Jesús en la cruz, saliendo un perfume agradable de él. Y al tercer día Jesús resucita, porque la obediencia es nuestra mejor adoración, y cuando obedecemos hay respuestas del cielo para cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, para terminar quiero cerrar con esto. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere que nosotros podamos cada día ser dependientes a su voz. Dios quiere de nosotros que su voz sea mucho más fuerte que cualquier otras voces. Dios quiere de nosotros que amemos su palabra. Dios quiere de nosotros que perdonemos. Dios quiere de nosotros que le podamos servir a los demás. Dios quiere de nosotros que mantengamos limpios nuestros corazones. Dios quiere de nosotros que seamos sacrificios vivos. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Qué tal si compartes esta palabra con algún amigo, con alguna persona que conoces que necesite esa palabra en este tiempo? Puedas compartírsela.